Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que son las medidas de posición. Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y que se utilizan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Las medidas de posición más utilizadas son cuartiles, deciles y percentiles. A continuación realizaremos un ejemplo de cómo calcular lo que es un cuartil, un decil y un percentil. Entonces aquí tenemos lo que son nuestras formulitas, pero antes de utilizar estas formulitas hay que tener en cuenta y conocer algunos valores, como lo son el número de datos. Recordemos que el número de datos son la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Entonces, esta tabla de frecuencias ya nos da la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Por tanto, el número de datos, que es el valor n, corresponde a 100. La amplitud es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Para calcularla, ustedes pueden coger cualquier intervalo y a ese intervalo cogen el límite superior y le restan el límite inferior. Entonces, amplitud es igual, utilicemos este primer intervalo, límite superior, 129, seleccionan la casilla, menos la casilla del límite inferior del mismo intervalo. Dan Enter y ya tienen lo que es la amplitud. Una vez calculada la amplitud y el número de datos, seguimos a calcular la posición donde se encuentra nuestro cuartil. Entonces vamos a iniciar con el cuartil número 3. Aquí en el cuartil número 3 vamos a conocer el valor de K. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula viene con la letra Q sub K. Quiere decir que el valor de K va a ser 3. Y recordemos que el valor de K representa el número de cuartil, decil o percentil que vamos a encontrar. Entonces, en este caso, K vale 3. Por tanto, la posición va a ser igual al cuartil que vale 3. Recuerden que K es el valor que está aquí. 3 por el valor de n, seleccionamos la casilla donde está el valor de n y dividimos eso entre 4. Siempre que vamos a calcular cuartiles, dividimos entre 4 porque esa es la formulita. Listo, recordemos que el cuartil es dividir nuestro conjunto de datos en 4 partes iguales. Ahora procedemos a calcular el valor. Pero antes tenemos que ir a ubicar nuestra posición. Una vez encontrada nuestra posición, en este caso la posición 75, vamos a buscar esa posición aquí en las frecuencias absolutas. Entonces, como la posición es la 75 y no está, vamos a utilizar la frecuencia absoluta acumulada, esta de 65 y esta otra de 88. ¿Por qué? Porque resulta que este valor se encuentra entre estos otros dos valores. Entonces, como se encuentra entre estos dos valores, ya aquí podemos encontrar dos valores muy importantes para nuestra fórmula y definirlos. Lo que son la frecuencia absoluta acumulada anterior, que va a ser esta, porque es la anterior al 75, y la frecuencia absoluta acumulada posterior, en este caso sería de 88, porque es la que le sigue al 75. ¿Listo? El límite inferior va a ser el límite inferior donde se encuentra la frecuencia absoluta acumulada posterior. Es decir, en este caso, 145. Una vez definido eso, simplemente empezamos a escribir nuestra fórmula aquí en la casillita, donde queremos que Excel solucione la fórmula para calcular el valor del cuartil. Entonces, una seleccionada la casilla, escribimos igual, límite inferior, aquí dice límite inferior, entonces como sabemos que vamos a utilizar esta, entonces, eso es igual al límite inferior más la amplitud multiplicada, abren paréntesis, porque vamos a multiplicarla por toda esta expresión. Y abrimos un segundo paréntesis para ubicar lo que está en el numerador. Si ustedes se dan cuenta, en el numerador dice K por N sobre 4. Esa es la misma fórmula de la posición. Por tanto, vamos a seleccionar nuestra casilla de la posición y le restamos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada anterior, recuerden que sería 65 porque está antes del 75. Cerramos paréntesis, dividimos eso entre, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta acumulada posterior, entonces seleccionamos la frecuencia absoluta acumulada posterior, que sería el 88,
menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis y damos Enter. Entonces, Excel de una vez ya nos dice que el valor del cuartil número 3 corresponde a 146.74 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% de los datos son menores a 146.74. Para el decil número 5, como vamos a calcular el decil número 5, el número del decil es 5, entonces el valor de K va a ser 5. Entonces, para la posición decimos que eso es igual, utilizamos la fórmula de posición de deciles, que es K, que vale 5, por el valor de N, seleccionamos la casilla donde está N, y dividimos eso entre 10. Damos Enter. Entonces, podemos proceder a utilizar nuestra fórmula para decir. De igual manera que hicimos con la de cuartil. Entonces, vamos a buscar aquí entre las frecuencias absolutas. Como podemos ver, en las frecuencias absolutas no está el 50, entonces utilizaremos el 38 y el 65. 38 como la frecuencia absoluta acumulada anterior y el 65 como la frecuencia absoluta acumulada posterior. Por ende, el 141 sería nuestro límite inferior. Entonces, comencemos acá, seleccionamos la casilla y vamos a escribir nuestra fórmula. ¿Esto qué va a ser igual? Al límite inferior, ya sabemos que es donde está el 65, porque es donde está la frecuencia absoluta acumulada posterior, más el valor de la amplitud multiplicado por, abrimos paréntesis 2 veces, uno para toda la operación y una para la de el numerador. Entonces, si se dan cuenta, viene la fórmula. K por N sobre 10. Esta fórmula es la misma de hallar la posición. Entonces, simplemente seleccionamos nuestra posición porque ya hemos desarrollado esa parte. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada anterior habíamos dicho que era 38, seleccionamos la casilla del 38, cerramos paréntesis, dividimos eso entre, abrimos paréntesis, seleccionamos la frecuencia absoluta acumulada posterior, que es 65, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 38. Cerramos paréntesis 2 veces, damos Enter, y de una vez obtenemos nuestro valor del decil número 5. ¿Qué quiere decir el decil número 5? Que el 50% de los datos son menores a 142.78 aproximadamente. 142.78 aproximadamente. Siempre que ustedes calculen lo que es el cuartil número 2, el decil número 5 y el percentil número 50, siempre va a dar el mismo valor. Y recuerden que ese valor corresponde a la mediana, es decir, al dato de la mitad. Tengan muy presente eso. Percentil número 30. Entonces, el percentil número 30, el valor de K va a ser 30. Entonces, vamos a utilizar ahora esta fórmula de posición. La que dice K por N sobre 100. Entonces, ¿qué haría? Esto es igual a K, que vale 30, por N, seleccionamos donde está nuestro número de datos y dividimos por 100. Como pueden ver, la posición va a ser la posición 30. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscar la posición 30 en las frecuencias absolutas acumuladas. Como no está, vamos a utilizar este 14 como la frecuencia absoluta acumulada anterior y este 38 como la frecuencia absoluta acumulada posterior, ya que el 30 está entre estos dos valores. Y empezamos a utilizar nuestra fórmula. Eso va a ser igual. Esto va a ser igual, lo seleccionamos, luego seleccionamos la casilla donde queremos que esté el valor, en este caso esta casilla, y le decimos, este va a ser igual al límite inferior. Recuerden que si esta es la posterior, entonces el límite inferior sería 137, más la amplitud multiplicada por, abren paréntesis, seleccionan la posición, en este caso sería la posición que sería 30, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 14, cierran paréntesis, dividimos, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta posterior, menos
frecuencia absoluta anterior. Cerramos paréntesis 2 veces y damos enter. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el 30% de los datos son menores a 139.67 aproximadamente. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video, les haya servido, lo hayan entendido. No olviden suscribirse y darle like.